Un gusto saludarles y gracias por su tiempo. El pasado miércoles 24 de agosto tuve la oportunidad de asistir de manera virtual a la presentación de los resultados del Codes of Data Breach 2022 realizado por IBM. Y pues quien expuso fue Diana Milena Robles. Ella es el líder de IBM Security para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y la región del Caribe. Esta charla me dejó algunas dudas sobre lo que es la ciberseguridad y lo que pierde el sector empresarial en todo lo que es la fuga de datos. Así que pedí una entrevista con ella y me la concedieron para el 26 de agosto. Pero, tal como ocurre en este mundo virtual, se presentó una falla de grabación exclusivamente en la parte en la que yo intervengo con mis preguntas. Así que me tocó editar, hacer adaptaciones para que la entrevista y lo que habla y comenta Diana Milena pues pueda realmente no perderse en ningún momento de esta grabación. Así que en términos generales partí de la duda de que aquí en Ecuador como que el problema de los ciberataques, de la fuga de datos, está invisibilizado o que realmente se conoce muy poco también sobre estos ataques a los sistemas informáticos. No, al contrario, sabes que yo creo que es un tema, y no es solamente de Ecuador, lo que pasa es que yo creo que es un tema que debe tener un desarrollo constante. Este no es un tema que hablamos hoy y así se quedó por la misma naturaleza de lo que está pasando, ¿no? O sea, estamos peleando contra mentes humanas del otro lado igual, entonces se está desarrollando el día a día y por eso es tan importante seguir hablando del tema y seguir, digamos que, batallando desde la cultura de todo un ecosistema. Gracias a ti por permitirnos hablar de esto y por seguir educando a la gente alrededor de estos temas tan importantes. Esto desde una de las aristas. Vámonos por la otra. De acuerdo con la información que se difundió en esta investigación, existe una conclusión y nos dice que el costo promedio por la fuga de datos es de aproximadamente 2.9 millones de dólares acá en América Latina. Entonces, le pedí a Diana Milena que por favor los fuera desglosando. Bueno, ese costo, digamos que no lo podría yo desglosar porque sale así, digamos, del estudio, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante tener en cuenta es que ese costo incluye todo lo que las empresas deben hacer en el momento de un ataque. Entonces, en el momento de un ataque, las empresas o ya tienen contratado una respuesta a incidentes o deben contratarla y deben empezar a trabajar fuertemente sobre hacer una revisión de esas vulnerabilidades que tengan. Seguramente van a tener que hacer algunos parcheos. Algunas otras empresas deciden pagar el rescate. Y en el estudio, yo no tengo el dato específico para Latinoamérica, pero sí a nivel mundial, el promedio de lo que pagan es de $800.000 por el rescate de la información. Ese rescate de la información no implica que la vayas a recibir. De hecho, en la mayoría de las veces, los atacantes no devuelven, digamos que la información, se quedan, es absolutamente un robo, ¿me entiendes? O sea, un ataque en el que secuestran tu información y a menos de que tengas cómo levantarla, que también es importante, por eso esos planes de resiliencia que tienen las empresas, pues te enfrentas a un mundo en el que de pronto del afán pagas un ciberataque, aumentas el costo de ese ataque, pero no está, digamos que no te está previniendo de ninguna manera que ni te vuelva a pasar, uno, o dos, que te devuelvan la información. Y, y bueno, y claro, el otro tema importante en este escenario es el manejo de los tiempos, ¿no? Es decir, la capacidad de respuesta que tengan las empresas para cortar estos ataques lo que, digamos, el lapso entre que se descubre el ataque y se prenden las alarmas.
Yo creo que eso que mencionas es una muy buena noticia del estudio en el ámbito, pues a nivel mundial y claramente en Latinoamérica. Hace un año estábamos hablando de que nos demorábamos casi un año, 356 días, en identificar el ataque y en detener, en contener ese ataque. Hoy el estudio nos muestra que hemos reducido este ataque en casi 25 días en América Latina, entre 251 días para identificar y 80,5 días para contener. ¿Qué pasa? Pasa que, imagínate que lo que está pasando hoy en día es, el ransomware antes entraba directamente a los sistemas de una compañía y en el minuto cero del que entraba, ahí mismo secuestraba la información, ¿sí? Hoy en día lo que hacen es entrar, como se han dado cuenta que ya no tantas empresas están pagando ese rescate, lo que hacen es entrar y durar el máximo tiempo posible, haciendo qué, o robando información o identificando cuáles vulnerabilidades tienen o identificando contraseñas ya de, digamos, de administrador, lo cual en realidad les da mucho poder, y dejando además unas puertas traseras abiertas. Entonces, cuando deciden lanzar el ataque, en realidad ya tienen mucha información porque han pasado muchísimos días y eso les da la oportunidad de volver a entrar. Por eso el estudio también dice que el 83% de las empresas ha sido atacada más de una vez. Entonces, es una buena noticia y se ha logrado a través de implementación. O sea, la tecnología creo que ha sido la gran amiga de las empresas para poder tener estas buenas noticias de bajar los tiempos. Entonces, hoy en día estamos hablando de 331 días frente a los 356. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas como la implementación de la automatización o de la inteligencia artificial en seguridad, eso hace que haya un ahorro en el costo, por ejemplo, del 65,2% frente a las que no han implementado este tipo de cosas. Y también porque hay un tiempo de detección y de contención mucho menor. Cuando se han implementado esas estrategias de automatización y de inteligencia artificial, se reduce el tiempo de identificación y de contención en 2,5 meses. Adicionalmente a eso también, cuando las empresas han desarrollado un entorno de nube híbrida, se observan costos, el costo de la filtración es menor, estamos hablando de un Sí. costo de 3,8 millones, y adicionalmente a eso se ha identificado, el estudio identifica que el costo, el ciclo de la vida de lo que estábamos hablando baja a 15 días. Entonces, en el promedio estamos hablando de 277 días cuando estamos hablando de ambientes de nube híbrida. Entonces, fíjate que tener, por ejemplo, toda la parte de inteligencia artificial, pero también tener planes de respuesta a incidentes, por ejemplo, y no solamente tener el plan de respuesta a incidentes, sino constantemente probar qué es lo que están haciendo, si se está haciendo, que la gente esté preparada, así como cuando hay un sismo, un terremoto, la gente ya sabe qué hacer, por qué salidas tiene que tomar, si es que tiene que bajar las Claro. escaleras, igualito con un ataque. Y eso Claro, eso le llaman, perdón, eso le llaman la gestión de riesgos también, que lo conocemos en algunas áreas, ¿verdad? sí, pero específicamente para el tema de ciberseguridad se llama respuesta a incidentes. Ahora, bien, pues este escenario desde lo privado de alguna manera debería estar asociado con las políticas públicas, con la gestión pública. Y ante esta aseveración, Diana Milena hizo una breve evaluación. Yo creo que hace falta todavía un trabajo, pero se ha venido desarrollando ampliamente, porque el tema de respuesta a incidentes, por supuesto, lleva un enfoque muy específico alrededor del tipo de empresa que es, al tipo de industria que estamos hablando. Entonces, hay unas industrias más reguladas que otras por el gobierno. Sin embargo, entre más, digamos que apoyo del lado del gobierno alrededor de las leyes para que las empresas cumplan ciertas características de respuesta a incidentes, pues mejor vamos a estar preparados. Hoy en día encontramos con una, digamos, con una industria del lado del sector de finanzas muy preparada, con planes de respuesta a incidentes pues muy elaborados, ¿qué es lo que busca un plan de respuesta a incidentes? Que siempre se responda igual, ¿sí? Que si Ok. entra por un lado la gente sepa que existe un manual y ese manual se sigue, digamos que al detalle y ya saben qué hacer y se va a hacer exactamente igual. Si todas las empresas tuvieran eso, en realidad, y además lo ensayaran, fíjate que el estudio nos dice que el costo bajaría en 58%. Entonces, creo que no Bastante. sobran las medidas del lado de gobierno siempre para apoyar este tipo de respuestas y este tipo de adopción de tecnología para que en realidad todos nos apoyemos y estos costos reduzcan más y en realidad los ataques se vean menos agresivos.
Antes de continuar con estos temas financieros, creo considero que es uno de los temas importantes. El segundo es el asunto de la información reservada. Pero, ¿a qué le llaman el efecto perseguidor en estos temas de ciberseguridad? Em, no lo he oído, pero supongo que te refieres a que en realidad hoy en día la ciberseguridad va tras las amenazas, ¿sí? No podemos sentarnos acá a esperar y solamente ver lo que está pasando y monitorear a través de la tecnología. En realidad lo que tenemos es que aprovechar, correlacionar la mayor cantidad de información que hay en el mercado y poder adelantarnos un poco y tener, digamos que ese paso adelante de los cibercriminales. Por ejemplo, nosotros en IBM a nivel mundial contamos con 12 centros de operación de seguridad, SOC, lo que se conoce en seguridad como SOCs. Y son digamos, de categoría mundial estos SOCs, y reciben entre todo lo que tenemos, todos nuestros clientes y todas las plataformas que tenemos desplegadas por el mundo, recibimos 150.000 millones de eventos diarios. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite correlacionar mucha información y en realidad entregarle información a nuestros clientes de lo que se pueda empezar a desarrollar en algún lugar del mundo y empezar a ser proactivos frente a lo que es la ciberamenaza. Entonces, el concepto es eso, ir tras la caza de amenazas más que esperar a que nos lleguen. Otro dato del informe es que se recomienda no pagar a los ciberdelincuentes porque no es rentable. Entonces le pedí que establezca cómo incide estos costos de la ciberseguridad en los de producción. Pues yo creo que todo es relativo, ¿no? Y en este tema de los costos depende también de qué tanto te están protegiendo. En ciberseguridad hay un tema bastante complejo y es que lo que tú ves es solamente la punta del iceberg. En realidad, la cantidad de ataques que no vemos, todo lo que pasa en el deep y en el dark web es enorme. Entonces, en realidad, cuando tú dices, pero es que mis ataques son muy pocos, ¿no? Y tengo que pagar cierto precio por ciberseguridad. Estás hablando de lo que puedes ver, pero no has visto todo lo demás que está pasando alrededor tuyo que pueda representar un costo mayor. Cuando hay un ataque, por eso te decía yo al principio, el 83% de las empresas son atacadas más de una vez. Entonces, si tú pudieras calcular cuántas veces te van a atacar, si me entiendes, habiendo entrado una sola vez, de pronto lo que estás pagando por la ciberseguridad no es tan oneroso como lo estamos pensando. De hecho, yo creo que no, yo creo que hay que ir creciendo con la ciberseguridad. O sea, no hay una forma de llegar todo en uno, venga, lo protejo ya. No, yo pienso que hay que, de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo al tipo de industria, podemos ir armando e ir generando esas prioridades que pueden ser fundamentales para protegerse para las empresas. O sea, yo sí las invitaría a que piensen en una estrategia de seguridad, porque cuando las cosas pasan y no estamos preparados, los costos son mucho más altos de los que hablamos. Esto es un promedio, o sea, acuérdate que esto es solo un promedio. Y si vemos, por ejemplo, si empezamos a hablar del tipo de industria, fíjate que en el sector de salud, que es una de esas industrias críticas, estamos hablando que el Eso costo leí. promedio es de 10 millones de dólares, ¿sí? Entonces es extremadamente grande y estar preparado realmente te permite bajar definitivamente el costo en 70-80%. Luego de toda esta intervención, pasé a dos escenarios complejos. Por un lado, la transparencia que deberían o que deben tener las empresas respecto a la ciberseguridad con respecto a sus clientes y proveedores y todo este mundo del negocio en el que están inmersos. Y por el otro, si bien se podría usar este elemento de transparencia y elevarlo a un nivel disuasivo. La respuesta también resultó compleja. Sabes que no lo sé, porque para las empresas este tema es bastante confidencial de cómo se protegen y qué plataformas utilizan, qué tipo de tecnologías, en qué tipo de tecnologías se apoyan. Entonces, en Sí. realidad, creo que no hay nada establecido para que estén obligadas a hacerlo. Muchas lo hacen de pronto también, o sea, no lo comunican como una manera de apoyarse, ¿sí me entiendes? A no Right. divulgar cómo se están apoyando,
Porque la realidad, como te decía al principio, es estamos peleando del otro lado contra la mente humana. Entonces, más te demoras tú en decir, me estoy protegiendo de esta manera, en tener una persona que está viendo cómo se salta esas reglas. Es un tema realmente complejo alrededor de si se deberían divulgar o no. Nosotros sí estamos en una posición de poder contar, de poder hablar y de poder generar esa conciencia en todo el ecosistema, porque de lo que sí estamos seguros es que entre mejor el ecosistema se fortalezca, todos vamos a estar más fortalecidos. Ustedes tienen una X-Force, creo que le llaman, de temas de seguridad, ¿no? Como IBM, ¿sí? Y trabajan sobre esto. ¿De qué manera pueden llegar, o sea, los servicios que ustedes ofrecen, de qué manera pueden ser utilitarios al resto de empresas? Claro, lo que te comentaba de digamos, de la cantidad de eventos, esos son eventos de seguridad que procesa nuestro SOX y nuestro equipo X-Force a nivel mundial. Y este equipo lo que hace es precisamente identificar nuevas amenazas, correlacionar, identificar características puntuales de ese tipo, por ejemplo, de ransomware, dar algunos tips y las empresas que están trabajando con nosotros a través de estos servicios se ven beneficiadas en el sentido de que reciben esta información de primera mano. También hay unos manuales específicos de cómo ir manejando ataques puntuales, de cómo identificarlos si es que no tienen contratado un servicio de respuesta, pero sí el servicio de información de Exforce. Entonces yo creo que es realmente una información absolutamente útil en donde estás aprovechando toda esa información o esa data que se produce a nivel mundial y que la puedes utilizar de buena manera para poderte proteger contra los futuros ataques. Quiero, Diana, pedirte un favor, una recomendación grande. Desde el otro lado, en todo el ecosistema comunicacional, yo me he podido percatar que no existen muchos especialistas en temas de comunicación de ciberseguridad. ¿Y qué nos está haciendo falta o qué recomiendas tú, en este caso comunicadores, periodistas, para poder apoyar este trabajo? Oye, a mí me parece súper importante, yo creo que este es un nuevo mundo para todos. Y sobre todo para ese cliente final que no está tan relacionado con la tecnología y que si bien está acostumbrado a manejar, digamos que últimamente más, en esta era digital, a hacer compras vía web y manejar, digamos que la vida a través de los celulares y de los computadores, yo creo que es importante informarle a la gente de una manera sencilla, de qué es un ransomware, cómo usted puede ayudar a proteger. Al final, ese cliente final es ese eslabón más débil en toda esta cadena. Entonces, entre mejor informado lo tengamos, entre esos conceptos sean mucho más sencillos, por ejemplo, el de hablar de las contraseñas, de la no reutilización de contraseñas. Este, creo que estamos apoyando mucho ese esfuerzo también que se hace a nivel empresarial, porque muchas de esas prácticas que el cliente final hace las lleva también a las empresas y ahí empezamos a tener algunos problemas más complejos. Temas como, por ejemplo, enfatizar en deberíamos tener una aplicación que nos maneje todas nuestras contraseñas y no escribirlas en un papel. Eso nos pasa, o sea, de verdad que es 45% de las personas en América Latina escriben sus contraseñas en un papel. Y adicionalmente a eso, fíjate, durante la pandemia encontrábamos en Ecuador que se creaban en promedio 15 cuentas, o sea, cada persona creaba 15 cuentas nuevas en Ecuador durante la pandemia. 15 cuentas nuevas, 15 contraseñas nuevas, o no nuevas, más bien, la misma contraseña 15 veces. Si se compromete ese dato, es mucho más, o sea, la probabilidad es muy alta de que la utilización de esa misma contraseña te lleve a la entrada de un banco, te lleve no solamente a que roben a esa persona, sino que también puedan ingresar a los sistemas de una empresa mucho más completa. Entonces, creo que hay una responsabilidad grande desde el punto de vista de la comunicación social y el periodismo, de capacitar a la gente, de enseñarle y de darle tips de cómo protegerse y ayudar a proteger el resto del ecosistema. Y quizás una pregunta comprometedora al final. ¿Cómo diferenciar entre ciberseguridad y espionaje? Uy, no, no me siento capacitada para responderte esa pregunta. Ok, pero que quede sobre el tapete, porque a veces sí existe esa situación, ¿no? Uno desconfía de eso y quería solamente como dejarlo sobre el Pero al tapete final, porque es bien fíjate que compleja, ¿no? solamente para decirte, los sistemas o la tecnología lo que captura son unos logs, o sea, no estamos en ningún momento yendo por lo menos no
los sistemas no están en la capacidad de ir detrás del escrito de un email o no, no desde la seguridad como tal. O sea, eso ya entran en otros límites que no es el nuestro, la verdad. Entonces, no, no te lo contesto, pero no es lo mismo. Creo que lo que hemos conversado en estos minutos es más importante con respecto a ir formando un, no sé si llamarlo un escudo que nos defienda en términos generales de este tema de los ciberdelincuentes, pues, ¿no? Absolutamente. O sea, lo que hacen las empresas en realidad es buscar protegerse y buscar tener una visibilidad, digamos que 360 grados de sus sistemas, digamos, de entender cómo se comporta a través de la tecnología, de Machine Learning e inteligencia artificial, cuál es el comportamiento normal de un empleado, a qué hora se conecta, a qué horas en realidad no está conectado normalmente, y si eso pasa, entonces sí no está protegiendo su información, pero en ningún momento la ciberseguridad quiere ir detrás, por ejemplo, de una persona específicamente. Esos ya son temas donde entra un equipo forense y se encarga de hacer otro tipo de estudio. Ok. Esto es un tema mucho más proactivo, un tema de proteger esos activos críticos que para cada empresa serán diferentes y tendrá una política alrededor de cómo protegerlos. Y así terminó esta conversación. Y cierro este espacio con una información adicional. El análisis de las filtraciones de datos reales experimentados fue realizado a 550 organizaciones a nivel mundial, de ellas 66 de América Latina, entre marzo del 2021 y marzo del 2022. Más datos, ustedes lo pueden leer, más conclusiones sobre este informe en una entrada publicada en mi blog. La dirección la pueden encontrar en la caja de descripción de este video. Así que nuevamente muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.